palabra es eterna, en ella esperaré. Sean todos bienvenidos a este espacio donde estaremos compartiendo con ustedes sobre el tema celebración de la palabra de Dios en la familia y en la comunidad. Qué alegría poder recibirle hoy en nombre de la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay. Recibimos al diácono Ignacio y hermanos que están en esta tarea pastoral tan importante que es la celebración de la palabra. Diácono, bienvenido a este espacio, la audiencia te acompaña. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias también a toda la audiencia que nos están acompañando, ¿verdad? A través de este medio de comunicación social que, bueno, en esta pandemia realmente lo estamos utilizando, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a utilizarlo, ¿verdad? Así es que muchas gracias a la Coordinación Nacional de Laicos también, que nos han dado nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes, de compartir con ustedes este tema que es tan importante, muy importante para todos nosotros, para todos los laicos y para toda la iglesia del Paraguay. Justamente, Valentín, teníamos nosotros previsto dentro de la Coordinación Nacional el domingo 6 que ha pasado, ¿verdad? Poder estar con todos los laicos del Paraguay. Dentro de los objetivos que teníamos para este año de la palabra era que todos los celebradores de palabra pudieran estar en cada cupé, ¿verdad? Realmente soñábamos con eso, ¿verdad? Pero claro, no se pudo dar por esta pandemia, ¿verdad? Pero justamente el deseo de la iglesia y de los obispos era justamente que los laicos que son celebradores de palabra, tanto mujeres como varones, ¿verdad?, pudieran estar en cada cupé, en peregrinación, pero no se pudo dar. Así es que hoy poder estar aquí hablando de este tema tan importante para nosotros realmente nos llena de alegría. Y más todavía porque invitamos a algunos celebradores de palabra de algunas diócesis de nuestro país para que puedan también contarnos un poco su experiencia en esta tarea tan importante que la iglesia también le encomienda a cada uno de ellos. Pero antes de hacer esta presentación, queremos pedirle al Señor su asistencia, como siempre, para que la gracia de su Espíritu Santo hoy nos ayude, nos anime y nos fortalezca. Y vamos a invocar juntos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y muy bien, queremos ahora que hagan sus presentaciones estos celebradores de palabra que están con nosotros hoy. Si puede decirnos por lo menos su nombre, de qué diócesis son, de qué parroquia están, ¿verdad? Están sirviendo en este momento como celebradores de palabra. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Mario Ramón Chena Ruiz Díaz, casado, tengo 3 hijas. Vivo actualmente en mi propia casa en Mingaguazú, kilómetro 20. Soy de la misma parroquia María Auxiliadora. Y digo bien, entonces actualmente también soy celebrante de la palabra de Dios, como también catequista y animador de la Sagrada Escritura también dentro de la diócesis de Ciudad del Este que actualmente estoy. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mario. Buenas tardes, soy Daniel Pino, de la parroquia San Buenaventura de Yaguarón, diócesis de Carapeguá, y también soy celebrador de la palabra, ministro de la comunión, formador acá en mi parroquia, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Yo soy Tito Bruno Fariña Ramírez, también de la diócesis de Ciudad del Este. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y estoy en esta noble tarea también de celebrante de las palabras y ministro extraordinario de la comunión también ya hace un buen tiempo, allá por los 17 años. Gracias, Tito. ¿Me corresponde a mí? Sí, así es. Bueno, sí, soy Estanislao Aquino de la parroquia San Blas de Itá, de la diócesis de San Lorenzo. Estoy como celebrador de la palabra, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. En varios lugares comparto con la gente. Tengo la raíz más fuerte a través del movimiento Cursillo de Cristiandad de Colores. Un poco alejado ahora de la dirigencia del movimiento, pero no alejado del Cristo, del hermano mayor Jesús. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Estanislao, también por tu presencia hoy con nosotros. Y por supuesto, yo creo que todos le conocen ya a Valentín. También a Valentín la más vaginante. Bueno, yo soy Valentín Benítez, estoy ayudando al diácono en esta grabación. Me encanta poder conocer a los celebrantes de la palabra. Yo estoy como animador bíblico en la diócesis de Ciudad del Este y bueno, feliz de estar contento y muy contento de poder acompañarle a estos celebrantes con quienes también voy a aprender, y de repente Dios me está llamando a ser celebrante de la palabra también. ¿Verdad que sí? Sí, sería eso buenísimo, ¿verdad? Y bueno, de hecho que tenemos dentro de la iglesia, ¿verdad? También los documentos que nos habla de este tema, ¿verdad? Pero me gustaría justamente comenzar con esto de Evangelii Gaudium, número 22. Nos dice que la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. Eso es lo que dice el Papa, ¿verdad? Y el Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme, ¿verdad? Entonces, esta palabra que es eficaz a su manera, ¿verdad? Y de forma muy diversa, que suele superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas, nos dice el Papa Francisco justamente sobre la importancia de la palabra de Dios justamente en la vida de la iglesia. Pero antes de ir a los otros documentos más recientes justamente que vamos a ver en Aparecida, también a Verbum Domini y otros documentos más que tenemos dentro de la iglesia que nos habla justamente de las celebraciones de palabra, me gustaría también conversar aquí con nuestros hermanos invitados, ¿verdad? Y bueno, poder escuchar un poco la experiencia que ellos tienen. Seguro que son muy ricas las experiencias de cada uno de ustedes también dentro de sus comunidades. Entonces, pueden decirnos y, por supuesto, también motivar a aquellos laicos y laicas, ¿verdad? Que sienten también en su corazón este deseo de servir al Señor a través de las celebraciones de palabra, ¿verdad? Y claro, no estamos hoy justamente hablando solamente de las celebraciones de palabra que se hacen en las capillas, sino también lo que queremos es motivar para que todos podamos hacer también nuestras propias celebraciones en nuestra casa y en nuestro hogar, ¿verdad? Ese es el deseo que tenemos también, y es el deseo también que tiene la Coordinación Nacional de Laicos, ¿verdad? Que esta palabra de Dios sea realmente celebrada. Y qué lindo sería que esto se haga realidad también en nuestro propio hogar, ¿verdad? En nuestra casa.
Así es que me gustaría ahí comenzar con Mario, ¿verdad? Mario, si podés contarnos un poco tu experiencia, cómo sentiste el llamado para este servicio, cómo te sentís llevando la palabra de Dios, ¿verdad? A tantas gente, a tantas personas, a tantas comunidades también. Y bueno, los frutos que vos mismo estás viendo en tu propia vida, ¿verdad? También a través de este servicio, ¿verdad? Que estás realizando a través de la palabra de Dios. Va de pared, Mario. Sí, es algo que toda una experiencia y un misterio también al mismo tiempo. Siempre lo he dicho y lo repetiré siempre para mí, desde el comienzo hasta hoy, que van pasando ya unos cuantos años ya. Desde el 2008 prácticamente empecé a ser celebrante de la palabra. Y fue muy simpático el llamado, de la forma como Dios obra en mi vida, siendo yo una persona de familia nada más. Y bueno, Mimi, la misa jave, la memea. Entonces aparece ahí el Mimi. Pero sentí el llamado por la formación de la palabra, fui invitado, fui llevado como aquel hombre paralítico, llevado en la camilla por 4 personas. Y sí, tengo 4 personas que hicieron parte para que yo pudiera estar hoy al frente de todo esto. Y entonces fui invitado a mi capilla y de mi comunidad y como diciendo, ¿yo qué hago ahí? Y fue así como a auxiliar a un hermano y me invitaron para participar, para hacer la celebración de la palabra. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Y qué se hace acá? Y me subí en ese lugar que hasta hoy para mí, Shemo Pirimba, me hace... ahora mismo y haciendo de otra vez, porque es un misterio grande que Dios obra ahí en ese momento. Yo creo que todos los celebrantes de la palabra me dirán lo mismo también, que sentimos una situación distinta al estar ahí, donde uno se hace parte y después reparte a los hermanos esa experiencia que en ese momento uno está viviendo, de sentir a Dios, de sentir su presencia y de transmitir también al mismo tiempo ese pan de vida eterna. Y fue así que el llamado sentí ahí y fue así que comencé a gustar. Y lo más importante es que en mi propia vida, en mi propia familia, va cambiando, va haciéndose esa celebración misma. Y realmente es algo que yo por lo menos particularmente no tengo mucho que explicar porque como les digo, y digo también a los demás, es una experiencia única en la vida de como celebrante. Y ver a tanta gente esperando ahí una palabra de aliento de vida, algo que le va a cambiar su vida. Y es una cosa que solo Dios puede hacer de esa gran obra suya. Por medio de este servidor suyo. Sé lo que puedo hasta ahora contestar a eso que me está preguntando. Sí, qué lindo, Mario. Es realmente muy linda tu experiencia en tu país, ¿verdad? Cómo el Señor nos llama, ¿verdad? El Señor tiene una manera peculiar para llamarnos a cada uno de nosotros realmente, ¿verdad? Gracias, Mario, por tu testimonio. Y bueno, queremos escuchar un poco también a Daniel ahí por Yaguarón, esa para de trabajo y no puedo teclado Daniel. Sí, pela Nicena y Coaimba, esa baña, pero hace bastante tiempo con el padre Roadín, que vino como primer párroco después de fundarse la diócesis de Carapeguá, y nos incentivó a salir. Y siempre yo me pregunto, como con el padre Eduardo Meana, a veces te pregunto por qué yo. Padre Pico sea ya, porque muchas veces hacemos la celebración y algunas veces vemos otra vez la incoherencia en nuestra vida, pero de celebración ya puede ayudar, ya la palabra de Dios viva, eficaz,
que entra, como dice San Pablo, a los tuétanos, ñande canguecuape, ñande caracupe, y queja, ñande cambia, ya, yepa, siempre se hasta los mitames haciendo ya como hay, y siempre ese cuestionamiento que uno se hace en este compromiso tan grande de compartir la palabra de Dios. Ahora, hace poco, se está haciendo de manera más extensa acá en mi parroquia. Oye, Tomás, Jolo Mitad lleva la campaña, 45 capillas, y las 45 capillas ya están tomando esa costumbre de hacer la celebración dominical en la ausencia del sacerdote. Pero como vos dijiste, diácono, muchas veces es la parte más difícil hacer en la familia. Y debería ser el motor desde donde nosotros tomamos impulso para luego salir al mundo, ¿verdad? Remar mar adentro e ir a llevar la palabra de Dios. Esa es un poco mi experiencia que hasta ahora me sobrepasa. Como decía el domingo pasado, en una celebración de la palabra acá en la capilla, decía la primera lectura: tu Señor me ha seducido y yo me dejé seducir. Y siempre nos estamos haciendo seducir por el Señor, y a veces queremos tirar la toalla, pero sentimos esa seducción, esa mirada tan dulce que Él nos da y volvemos a caminar. Así mismo, la experiencia de Jeremías, realmente maravilloso. Sí. De dejarse seducir por el Señor. Qué bueno, Daniel. Realmente una linda experiencia también tuya, ¿verdad? Que hemos compartido. Allá el domingo haga Tito, Tito, Excelente. También tu experiencia. Sí. Yo empecé desde el año 2003 en este trabajo pastoral con mi señora es ministra también, que me acompaña siempre. Pero la celebración empecé a hacer, hoy estuve recordando con mi señora, Royapo, Sapirando, acá de Hernandaria, 11, 12 kilómetros, no había capilla. Ahí empezamos a una vez Oyuina, ahora agarrar tormenta, taperes, ha hecho grandes cosas, ha hecho por nosotros el Señor. A los excelente, hasta ahora estoy en esto. Y después, cuando empecé a estudiar Sagrada Escritura, a profundizar entonces ambos por haber a la iglesia y se acuerda la celebración. Hay gusto, así hemos empezado y hasta ahora estamos aquí. Prácticamente en el servicio pastoral, tarea pastoral, recorre palento, catequista, cursillista, pareja guía, todas esas cosas. A mí pero con servicio de celebrante de la palabra del ministro extraordinario, pero para mí es lo máximo en este trabajo pastoral que estoy haciendo, diácono. Qué lindo, Tito, realmente es lindo eso, ¿verdad? De hecho que al final todo lo que aprendiste también con la otra gente, con otros movimientos, siempre queda, ¿verdad? Eso nunca se pierde y bueno, son las experiencias que uno también va expresando justamente en las celebraciones también que uno realiza, ¿verdad? Por eso nunca se pierde nada. A veces sí, me acuerdo, no me ve, pero siempre esa espiritualidad uno mantiene, ¿verdad? Tiene siempre presente también. Así es. Y bueno, ella es nomina Don Taní, ahí es la ciudad del cántaro, ¿eh? Ya se llama, Pepe Don Taní, ¿qué experiencia, cómo es tu experiencia ahí también por la diócesis de San Lorenzo, específicamente en la parroquia San Blas de Itá? El sacerdote, padre Eber, me nombró como celebrador de la palabra de la comunidad, ¿verdad? De mi barrio. Y fue una sorpresa para mí y fue una sorpresa para mucha gente también, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí también empecé a hacer las celebraciones, no con miedo, pero sí con un compromiso muy grande, porque ahí me di cuenta que el Señor va preparando a sus elegidos. Y me siento bien haciendo esta tarea en las comunidades donde me toca ir a hacer la celebración.
que el mejor evangelio que uno le puede dar a su hermano es su testimonio de vida. Entonces, toda esa vivencia que he pasado a través de este proceso de formación con la ayuda de Cristo, parece que me facilita mucho eso. Eso me motiva para seguir adelante. Así mismo es, Estanislao, realmente muy linda tu experiencia. Acá hiciste, ¿verdad? Y bueno, llegó allá pues ahí la celebración, hay celebrantes de palabra, ¿verdad? Nosotros los diáconos, diríamos, son los primeros celebrantes allá para que se nos encarga también, ¿verdad?, hacer las celebraciones de palabra. Pero se la me usé a PMABI y a todas las personas, a la gente que nos están escuchando, los hermanos. Mi experiencia en esta pandemia fue justamente las celebraciones que en casa, en mi hogar. Se jugaba a recordar un pequeño santuario y ahí a Pepe ni reuní cada día la familia. Y bueno, y rezamos. Hacemos una pequeña celebración en casa. Y eso realmente nos ayudó muchísimo también a nosotros como familia, nos dio la fuerza, la fortaleza. Inclusive ya hemos utilizado inclusive estos medios de comunicación ya y se ha unido con nosotros, por ejemplo, gente que son nuestros hermanos, nuestros cuñados, cuñadas, que también participaban con nosotros en las celebraciones, ¿verdad? A ver la tenido curajei, se envió leer la lectura, a pensar o reflexionar en ¿verdad? Para mí fue una gran alegría esta experiencia de hacer las celebraciones en nuestra casa. Un poco también es el deseo que tiene la Coordinación Nacional de Laicos también, y por supuesto la animación bíblica de la pastoral, de que también cada uno de nosotros quienes estamos, ¿verdad?, en la iglesia, anilla que el papá es, diríamos, el sacerdote de la casa, ¿verdad? Qué lindo testimonio es cuando el papá se pone ahí enfrente a leer el evangelio, a hija, upeña meditar un dive, meditar un poco también en cómo va la familia, ¿verdad? Poner un poco en común ahí todo lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y lo que estamos viviendo, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, por supuesto, creo que mucho más necesitamos de la oración. Entonces, qué bueno que un domingo, por ejemplo, cuando nos quedamos en casa, cuando no podemos irnos a ver ya sabe, y la tele, la misa, pero poder hacer nuestra propia celebración también en nuestra casa, ¿verdad? Eso sería algo maravilloso que también podemos experimentar también en nuestro propio hogar. Ayer copago haga la medio, ¿verdad? Ya recola de celular, algunos orecó ahí la agenda litúrgica que ha salido de la SEP, pero ya recopaitea y la lectura, primera lectura, salmo, el evangelio, o indica peiteña de ver las oraciones que tenemos que hacer, inclusive ya recuerda de una cuña de agenda litúrgica, cómo hacer una celebración de palabra. Pero ya recuerda de agenda, y podemos utilizarlo sin problema, ¿verdad? Para que nos pueda ayudar, por ejemplo, para que también nosotros podamos hacer nuestras propias celebraciones en nuestra casa. En la página 206 tenemos la celebración de palabra de Dios animada por un laico y completo y técnico de agenda litúrgica, o sea, conferencia. Y de ahí importante yareco, como cristiano católico yareco, ¿verdad? Entonces, para mí fue una linda experiencia esto de hacer las celebraciones en la casa. Y lo hacíamos todos los días, porque de Catuyo y Guña Senco y de Roga, aprovechamos nosotros justamente para poder hacer las celebraciones en la casa. Y por supuesto que en este tiempo de pandemia, es cierto, tenemos que cuidarnos entre todos, pero qué lindo es cuando
se hace las celebraciones de palabra. Ya esa cuadra pega a la gente a ver, va a decir, para fortalecer a nuestra gente la oración. Ñañambo, ñandibebe, comunidad jare, capilla jare, entonces ñanderoga pega ahí. Entonces, eso siempre nos fortalece. Un poco esto es también el deseo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por la cual también estamos hoy aquí con todos ustedes. Pero queremos, a partir de esta experiencia que ya hemos escuchado, hay gusto increíble en la experiencia, pero ya examinen de algunos documentos de la iglesia en Aparecida, número 253. Hoy PTI, punto muy importante, imagina justamente que nos habla de la celebración de palabra. Entonces, PTI, hermano, leeta y debe ya aportaba una pequeña meditación también al respecto. Así mismo es, dice en el, sí, en el documento de Aparecida, 253 dice así: a las miles de comunidades con sus millones de miembros que no tienen la oportunidad de participar de la Eucaristía dominical, queremos decirles con profundo afecto pastoral que también ellas pueden y deben vivir según el domingo. Ellas pueden alimentar su ya admirable espíritu misionero participando de la celebración dominical de la palabra, que hace presente el misterio pascual en el amor que congrega, en la palabra acogida y en la oración comunitaria. Sin duda, los fieles deben anhelar la participación plena en la Eucaristía dominical, por lo cual también los alentamos a orar por las vocaciones sacerdotales. Asimismo, casi todos los documentos de la iglesia justamente nos van a estar hablando de este tema, ¿verdad? De que justamente en las celebraciones dominicales, en ausencia del presbítero, tenemos que rezar justamente por las vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Porque de que la celebración dominical, ¿verdad? No reemplaza lo que es la Eucaristía, ¿yepa? Pero de obispo aquellos que no tienen esta oportunidad de poder participar en esta Eucaristía, ¿verdad? Que es importante vivir, ¿verdad? Según el domingo, dice, ¿verdad? Y esto nos alimenta y alimenta nuestro espíritu misionero, porque al final, pues, y como católico, vea la de misión principal, es ser misionero del Señor. Pero para eso necesitamos también nosotros fortalecernos. Y una manera realmente privilegiada de la cual hoy nos habla Aparecida es también participando en las celebraciones dominicales, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque al final es este gran misterio del amor del Señor que se entrega y que nos hace congregar también entre nosotros, nos une, ¿verdad? El Señor mismo, ¿verdad? Y especialmente también en esta palabra de Dios acogida, dice Yahuerúa, ñane corazón, pupejinaja, como comunidad cristiana. Qué lindo lo que Aparecida hoy nos habla en este documento. 253. Ani que venir a Saraiti. Vea ya esas llegan a la de documento Aparecida, ya habla ese documento Aparecida ahí, ¿no? Y tú ya, Ima, pero está muy lindo, ¿verdad? Siempre lo suelo utilizar. Hoy había otro documento muy importante, imagina la Verbum Domini. Verbum Domini es justamente fue un escrito que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI, es una exhortación apostólica y nos habla un poco de la sugerencia y propuesta concreta, dice, para la animación litúrgica. Ya le mina con número 64, ya 65 ya nos habla justamente de las celebraciones
de la palabra de Dios. Y dice el número 64, después de haber recordado algunos elementos fundamentales de la relación entre liturgia y palabra de Dios, deseo ahora resumir y valorar algunas propuestas y sugerencias recomendadas por los padres sinodales, con el fin de favorecer cada vez más en el pueblo de Dios una mayor familiaridad con la palabra de Dios en el ámbito de los actos litúrgicos, o en todo caso referido a ellos. Bueno, Y interesante. No, interesante lo que nos dice el Papa, ¿verdad? Porque al final él habla de las propuestas y sugerencias que han llevado los padres sinodales, ¿verdad? O sea, no solamente es el sentir de él, sino el sentir de todos los obispos de todo el mundo en este caso, ¿verdad? De todo el mundo que han llevado justamente las propuestas, ¿verdad? En este sínodo de la palabra de Dios que se hizo en Roma, ¿verdad? Y que esto también pueda ayudarnos y favorecer, ¿verdad? Esta mayor familiaridad, dice, con la palabra de Dios, especialmente en el ámbito litúrgico, en la cual también nosotros estamos como celebradores de palabra. Entonces vamos al 65 a ver qué nos dice el Papa. Celebraciones de la palabra de Dios. Los padres sinodales han exhortado a todos los pastores a promover momentos de celebración de la palabra en la comunidad, en las comunidades, a ellos confiadas. Son ocasiones privilegiadas de encuentro con el Señor. Por eso, dicha práctica comportará grandes beneficios para los fieles y se ha de considerar un elemento levemente de la pastoral litúrgica. Estas celebraciones adquieren una relevancia especial en la participación de la Eucaristía dominical, de modo que los creyentes tengan la posibilidad de adentrarse más en la riqueza del leccionario para orar y meditar la Sagrada Escritura, sobre todo en los tiempos litúrgicos más destacados, Advientos y Navidad, Cuaresma y Pascua. Además, se recomienda encarecidamente la celebración de la palabra de Dios en aquella comunidad en la que, por la escasez de sacerdotes, no es posible celebrar el sacrificio eucarístico en el día festivo y precepto, teniendo en cuenta las indicaciones ya expuestas en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritati sobre la asamblea dominicales en ausencia de sacerdotes. Recomiendo que las autoridades competentes, confesiones, directorios rituales, valorizando la experiencia de la Iglesia particulares. De este modo, se favorecerá en estos casos las celebraciones de la palabra que alimenta la fe de los creyentes, evitando, sin embargo, que ésta se confunda con las celebraciones eucarísticas. Es más, debería ser ocasiones privilegiadas para pedir a Dios que mande sacerdotes santos según su corazón. Muy bien, Además, hasta ahí, Tito, realmente esta exhortación apostólica, ¿verdad? Que el Papa Benedicto XVI nos dice, ¿verdad? Insta justamente a los pastores, ¿verdad? Y bueno, nosotros también le instamos a ellos, ¿verdad? Promover estos momentos de celebración de palabra. Realmente creo que esto se hace en todas las diócesis, ¿verdad? En todas las diócesis del país. Hay muchísimos celebradores de palabra, especialmente por la escasez de sacerdotes, ¿verdad? Y lo lindo acá es que justamente el Papa nos dice que estas celebraciones de palabra también son unas ocasiones privilegiadas
para el encuentro con el Señor, ¿verdad? Hañandeu Pepe la llama Jesegina. Vea la en el punto central, porque nosotros lo que queremos es que nosotros mismos encontrarnos con el Señor. Ya yo topaña de Yarandi. Y lo que queremos es que también las familias, nuestra gente, nuestra comunidad puedan encontrarse con el Señor. Oportunidad, justamente en estas celebraciones litúrgicas. Por eso me parece muy importante esto que nos dice el Papa, ¿verdad? Y sigue diciendo que esta celebración inclusive va a comportar grandes beneficios para los fieles. A veces en DDP, pero nuestro obispo evidentemente estaban viendo esto, ¿verdad? Los beneficios que tiene esta celebración de palabra. Y de hecho, inclusive, yo suelo escuchar por ahí, ¿verdad? Celebración de palabras de pico y alguno, ¿verdad? Misa, celebración de pico. Pero ahí justamente está lo que el Papa nos dice, ¿verdad? Por eso nos dice, sigue diciendo el Papa, que esto tiene que ser considerado como un elemento relevante de la pastoral litúrgica, ¿verdad? Algo importante en la vida litúrgica de una diócesis y de una iglesia particular, ¿verdad? Entonces, inclusive nos habla de que estas celebraciones de palabra, ¿verdad? Tiene que servirnos para prepararnos a la Eucaristía dominical, ¿verdad? Entonces, ya preparas para cuando el sacerdote pueda ir a celebrar con nosotros la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, ahí la oportunidad, y nuestros fieles, hay la oportunidad de poder adentrarse cada día más dentro de esto que es la riqueza que tiene la palabra de Dios, especialmente que se nos da en el leccionario, y para que a través de esa palabra podamos también nosotros orar, poder meditar, reflexionar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Creo que realmente es bellísimo lo que el Papa nos dice, ¿verdad? Y sigue diciendo, recomendando el Papa, ¿verdad? Encarecidamente, y yo oí el Papa, encarecidamente la celebración de la palabra de Dios, especialmente en aquellos lugares donde hay escasez de sacerdote, ¿verdad? Y bueno, también se recomienda hacer algunos directorios rituales valorizando esto. Yo en todas las diócesis casi no se tiene, son pocas las diócesis que tiene, por ejemplo, un directorio de celebraciones de palabras, por ejemplo. La Arquidiócesis de Asunción tiene, por ejemplo, celebración de palabras también, Daniel Pino y ¿verdad? Y San Pedro, yo sé que también el Monseñor Pedro ya mandó a hacer también. Y bueno, esto es lo que nos insta un poco el Papa, ¿verdad? De que podamos tener también nosotros estos documentos que nos ayuden, ¿verdad? A acercarnos de una manera mejor también a nuestros fieles cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos leyendo. Sí, quisiera nomás destacar un punto también, diácono, sobre la importancia también de nuestro papel como celebrante, es la de educar a nuestro pueblo para que valoren más la Eucaristía, dice ahí que no se confundan las celebraciones con la palabra, con las celebraciones. Entonces es importante también que nuestros hermanos, otros celebrantes que de repente nos están escuchando, se están viendo también, que qué lindo es el papel que podemos aportar a la iglesia cuando nosotros nos formamos y enseñamos a nuestra comunidad, aquellos que carecen justamente de la oportunidad de aparecer en los domingos. A veces nuestro pueblo está, como se dice, ansioso de conocer, pero hace falta que también nosotros los celebrantes enseñemos a nuestro pueblo a valorar la Santa Misa, explicando. Yo creo que eso también es un papel muy importante también que podemos aportar, ayudando a nuestra iglesia y por ende también
enseñar a nuestro pueblo a orar para que haya más sacerdotes. Es muy interesante este llamado que nos está haciendo nosotros, y yo creo que los celebrantes tenemos que sentirnos, es un privilegio poder servir a nuestra comunidad con tanta humildad, con tanta sencillez, pero por sobre todo tener en cuenta que nuestro papel al lado de los sacerdotes tiene que enseñar a que amen la Santa Misa, explicando desde esas celebraciones. Así mismo es. Realmente, gracias por la acotación también. Muy bien. Seguimos entonces con nuestro documento. Sacerdote santo, según su corazón. Además, Así es. los padres sinodales han invitado a celebrar también la palabra de Dios con ocasión de peregrinaciones, fiestas particulares, misiones populares, ritos espirituales y días especiales de penitencias, reparación y perdón, por lo que se refiere a las muchas formas de piedad popular, aunque no son actos litúrgicos y no deben confundirse con las celebraciones litúrgicas. Conviene que se inspiren en ella y sobre todo ofrezcan un adecuado espacio a la proclamación y a la escucha de la palabra de Dios. En efecto, en la palabra de la Biblia, la piedad popular encontrará una fuente inagotable de inspiración, modelo insuperable de oración y fecunda propuesta de diversos temas. Así mismo es. Y bueno, esto es lo que los padres sinodales nos han invitado, ¿verdad? A celebrar también la palabra de Dios en algunas ocasiones especiales que justamente acá se nos dice, ¿verdad? Fiestas particulares, misiones populares, retiros, ¿verdad? Pero todo esto inspirado justamente en la celebración de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea realmente un espacio a la proclamación y a la escucha de la palabra de Dios. Vea siempre como punto central, Gina, ¿verdad? La proclamación y la escucha de la palabra de Dios, ¿verdad? Que realmente algo muy interesante también nos dice aquí que la piedad popular encontrará una fuente inagotable de inspiración, ¿verdad? En esto. De hecho, alguna gente aparecía realmente, nos habla también de esto, que las piedades populares son muy importantes, que estas piedades populares tenemos que evangelizar, ¿verdad? Y no sino tratar de que esto se siga con esto, pero por supuesto inspirada en la palabra de Dios. Va a la palabra y el silencio. Ya en Dumipea. Diácono, nos quedan 4 minutos, ¿te parece? Sí, ya se tema en el tiempo, Bueno, Valentín. Voy a leer yo esto. Bueno. La palabra y el silencio, numeral 66. Bastantes intervenciones de los padres sinodales han insistido en el valor del silencio en relación con la palabra de Dios y con su recepción en la vida de los fieles. En efecto, la palabra solo puede ser pronunciada y oída en el silencio, exterior e interior. Nuestro tiempo no favorece el recogimiento y se tiene a veces la impresión de que hay casi temor de alejarse de los instrumentos de comunicación de masa, aunque solo sea por un momento. Por eso se ha de educar al pueblo de Dios en el valor del silencio, redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio y solo en él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María, mujer de la palabra y del silencio inseparable.
nuestras liturgias han de facilitar esta escucha auténtica. Verbo crescente, verba difficium. Ya pronunciamos ya, diácono. Así mismo. Bueno, creo que con esto ya tenemos bastante, ¿verdad? Y bueno, es muy interesante, importante esto, lo que la iglesia nos dice sobre las celebraciones de palabra, ¿verdad? De hecho, todavía no nos adentramos dentro de lo que es el documento mismo que nos habla justamente de las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero que nos había dejado el ahora ya santo Juan Pablo II, ¿verdad? En donde nos habla también de la importancia del domingo para cada uno de nosotros. Ya estuvimos hablando un poco de este tema también, y también de la importancia de las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Y bueno, lastimosamente el tiempo, ¿verdad? No nos da para poder expresarnos más al respecto, pero queremos agradecerle especialmente a los celebrantes de palabra que hoy han estado con nosotros. Gracias también por esta rica experiencia que cada uno de ellos nos han manifestado en este día, en este encuentro. Y también agradecerle a la Coordinación Nacional nuevamente de Laicos por esta oportunidad que nos han dado de poder desarrollar un poco este tema tan importante de las celebraciones dominicales. Les insto a cada uno de ustedes quienes nos están viendo en este momento, ¿verdad? A no tener miedo, a celebrar la palabra de Dios. Y comencemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Qué lindo eso va a ser. Que vos como papá, como mamá, ¿verdad? Un día diga a tus hijos, ¿qué tal hoy sí celebramos? Ahora ya no me importa, a tal hora. Vamos a prepararnos. Y van a ver que esto va a ser realmente, como su mismo nombre lo dice, celebración, una fiesta en nuestra casa, en nuestro hogar. Así es que muchas gracias también a Valentín, a vos que siempre estás ayudándonos también en esta tarea, ¿verdad? Tan importante a través de los medios de comunicación social. Entonces, queremos pedir al Señor su bendición para cada uno de ustedes y especialmente para nuestros celebrantes también que hoy han estado con nosotros, a Mario, Daniel, a Tito, a Estanislao, ¿verdad? Y bueno, a Valentín también, que nos ayudó hoy también en este encuentro. Y pedimos entonces al Señor su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.